Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Alfredo el Grande. Sí, señores, el único rey sajón que fue capaz de detener y derrotar a las invasiones vikingas. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. El hombre nace en el año 849 y fue el quinto y el menor de los hijos varones de Etelwulfo, el rey de Wessex, y de su primera esposa, Osburga. Debido a esto, realmente nadie pensaba que el hombre se iba a convertir en rey, ya que para que esto sucediera, sus hermanos tendrían que morir. Pero la vida y el destino se encargarían de demostrarle que no había nada imposible. Desde muy niño, Alfredo mostró gran interés por la poesía, la lectura y la teología. Pero desafortunadamente su estado de salud nunca fue muy bueno, ya que desde muy niño Alfredo sufría de diferentes enfermedades, lo que hacía realmente frágil su estado de salud. Cuando tenía tan solo 9 años, su padre muere, y sería su hermano mayor, Etelbaldo, quien sería coronado como rey de Wessex. Las incursiones de vikingos sobre la isla británica habían comenzado en el año 793, y para la época de Alfredo, esos locos ya habían invadido desde Northumbria hasta Mercia. Realmente poco a poco se estaban haciendo con toda la isla, no había nadie que los parara. Cuando Alfredo tenía aproximadamente 16 años de edad, sus dos hermanos mayores, Etelbaldo y Etelberto, habían fallecido, y era su tercer hermano, Etelredo I, quien ostentaba el título del rey para ese momento. Sería desde allí que Alfredo comenzaría su vida pública y militar en contra de todos los vikingos. Póngale cuidado. De manera sorprendente para todos, aquel niño enfermizo al que nadie le tenía fe, se había convertido en todo un estratega militar, mi hermano. Y en tan solo un año, Alfredo, junto con su hermano, el rey Etelredo I, se enfrentarían en 9 ocasiones contra la horda de vikingos. Desafortunadamente para el reino de Wessex, en el año 871 llegaría la batalla de Martón, y allí se enfrentarían las fuerzas del reino de Wessex en contra de un caudillo vikingo llamado Ivar el Deshuesado. Sí, señores, el hijo del famoso Ragnar Lothbrok. El desenlace de ese enfrentamiento sería una derrota aplastante para las fuerzas de Alfredo y la muerte de su hermano, Etelredo I. El destino había demostrado que no había nada imposible, parcero, y Alfredo sería coronado rey de todo Wessex el mismo día en la localidad de Kingston. El nuevo rey tomaba un reino lleno de problemas, mijo, y el principal de ellos era que no tenía más gente para pelear, se había quedado sin soldados prácticamente. Y la única opción que tenía Alfredo para salvar el reino en ese momento era pagarle una suma grandísima de oro a esos barbados, mijo, a esos vikingos. Con ese pago, el nuevo rey se aseguraría de pactar una tregua que aliviaría a toda la población y le permitiría renovar nuevamente a todo su ejército. Pero 5 años después llegaría un nuevo líder vikingo, un hombre llamado Guthrum, y este man estaba dispuesto a conquistar toda la isla, mijo. El nuevo líder vikingo rompería la tregua que tenía con Wessex, y esto desataría nuevamente la guerra. Esos barbados estaban locos, mi hermano, no respetaban la vida de nadie, y poco a poco los vikingos se fueron haciendo con más y más territorio. Alfredo hacía lo que podía para poder defender su reino, pero el hombre se descuidó, pecó de confiado, ya que en la Navidad del año 878, mientras celebraba y disfrutaba las festividades cristianas, bajaría la guardia. El hombre no se imaginaba que los vikingos estaban preparados para atacar en ese día tan especial. Y cuando nadie se lo esperaba, Guthrum y esa horda de vikingos, parcero, atacarían sin compasión. Masacrarían a la mayoría de la población y por poco capturan al mismísimo Alfredo, mijo. Al rey le tocó salir corriendo, mijo. Se fue con lo que tenía puesto únicamente. Según las crónicas, Alfredo no tendría más opción que esconderse en los pantanos. Él y un puñado de hombres leales sería lo único que tendría en el momento para enfrentar a los vikingos. Parcero, cualquier otra persona en esa misma situación se hubiera dado por vencido. El hombre no tenía fuerza, no tenía ejército y prácticamente estaba acabado. Pero estamos hablando de Alfredo el Grande, papá, el rey que fue capaz de vencer a los vikingos. Lejos de rendirse, con los pocos recursos que le quedaban y los hombres que aún le guardaban fidelidad, Alfredo construiría una fortaleza que la utilizaría de base, y desde allí seguiría luchando hasta el final en contra de los invasores. Si por algo era reconocido Alfredo, era por su inteligencia. El hombre crearía una red de espías y mensajeros por la cual lograría difundir su mensaje. A través de cartas y mensajes secretos, el rey le pediría ayuda a cualquier hombre que estuviera dispuesto a luchar para recuperar su reino. Y en tan solo 3 meses, Alfredo lograría reunir un ejército lo suficientemente fuerte y poderoso para enfrentarse nuevamente a los vikingos. Ese man era un duro, parceros. El enfrentamiento que definiría quién controlaría el reino se daría en la batalla de Etendum.
4.000 soldados sajones se enfrentarían a la horda de vikingos que estaba compuesta por unos 3.500 hombres. Y de manera increíble, el rey Alfredo y sus hombres destrozarían a las fuerzas vikingas, haciéndolos huir hacia su fortaleza. Hágame el berraco favor. El rey perseguiría a Guthrum y a los hombres que le quedaban hasta su escondite, y allí los sitiarían durante varios días, bloqueándoles cualquier tipo de recurso. El líder vikingo y sus hombres no tuvieron más opción que rendirse 2 semanas después. Alfredo, mostrándose compasivo con el enemigo, les perdonaría la vida, pero les obligaría a renunciar a todas sus creencias paganas y a bautizarse en el cristianismo. Les obligó a entregar rehenes para asegurarse de que iban a cumplir su palabra, y los desterró de Wessex a todos, convirtiéndose de esa manera en el único rey sajón que pudo mantener el poder sobre sus tierras. Alfredo seguiría luchando durante toda su vida en contra de los vikingos, y a partir del año 880 implementaría reformas educativas, legales y militares que transformarían Wessex y finalmente toda Gran Bretaña. Moriría en el año 899 a sus 50 años. El hombre había convertido la Gran Bretaña de regiones dispares y reinos separados en algo parecido a una nación unificada. Y sería su nieto, Atelstan, quien se convertiría en el primer rey de toda Inglaterra. Hasta acá la historia de Alfredo el Grande, parceros. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.